Bueno, chicos, ya para cerrar la última clase, voy a tratar de darla lo más rápido posible, que es trasplante. Trasplante es un tema que hoy en día quizás nos genera mucha, no sé si es frustración. Sí, sí, claro, el hecho de que aquí ya tenemos 7 años, solo se está haciendo en algunas instituciones, sí, pero hay algunas que se están haciendo, que si en el hospital militar, ahí, pero digamos, solo córnea. Que yo sepa, el hospital militar se hacía trasplante renal, pero sí, no, ya hace rato que no hay. Pero seguro que no recuperaron el renal. Ah, ok. O sea, no solamente como no hay, no hay. Ah, ok, porque inclusive, No hacer trasplante, sino mantener al paciente no, sí, que no sí, rechaza el sí, pero, exacto, pero ese es otro, pero Anabel Arminio, que es nefrólogo, nos comentó hace poco que parece que el militar sí está haciendo, no sabemos cuál es la sobrevida, ¿ok? Pero, y no es un gran número, es muy poco, y la mayoría son de donantes vivos. el Que médico que hacía los trasplantes falleció ajá, y no, no había ni nadie formado para eso. ay, Y caramba, era un sí. duro. Y los que él hizo no sobrevivieron porque no había las medicinas para evitar Claro, bueno, que le diera el trasplante. sí, aquí se operaba mucho en algunas clínicas, era una maravilla, pero bueno, esperemos que esto cambie, pero además, bueno, con lo que se esté haciendo es necesario saber este, qué aspectos tienen que considerarse, qué criterios tienen que tenerse presentes para que esto esté apegado a lo bioético. Sí, bueno, fíjense, digamos que hablando de históricamente se hablaba de trasplante cuando se hablaba de sustitución de un órgano. Cuando veamos lo de la nueva ley ya vemos que se habla hasta de tejidos Sí. y células. Esta es una historia, la de los trasplantes, muy antigua, ¿ok? Ya se hacían autotrasplantes desde el siglo V antes de Cristo, con eso tenemos. Están los homotrasplantes cuando tiene que ver con la misma especie y los heterotrasplantes cuando se hace con diferentes especies. Inclusive recientemente hubo el caso de que se trasplantó en otro país un órgano, creo que era un corazón de cerdo que había sido, digamos, manejado de tal manera que trataban de controlar el problema del rechazo, pero aún así el paciente luego muere. Eh, Existen principios rectores, estos fueron formulados desde el siglo pasado por la Organización Panamericana de la Salud, mantienen su vigencia, que dice que para extraer un órgano tiene que existir una autorización de la ley y ser voluntaria, que los médicos que determinan la muerte en caso de un donante cadáver tiene que ser distinto al que va a realizar la, el trasplante, eso para evitar cualquier conflicto. Preferiblemente, en caso de donación, lo ideal es que sea de personas fallecidas y en caso de que sean vivos, deben ser emparentados, adultos. ¿Cuáles son las excepciones cuando se trata de médula ósea o de tejidos regenerables? Y protege en todo momento al niño. Eh, no prohíbe que sean objeto de transacciones comerciales. Esto en algunos países no se ha logrado. Esto ha sido una práctica. Es más, hay muchas personas que, como aquí no se está trasplantando, entonces dicen, bueno, me voy a tal o cual país. Hubo una vez una situación que alertó a la Organización Mundial de la Salud porque se encontró que en un país había cambiado la condición social de prácticamente toda una comunidad. Y cuando fueron a estudiarla, era que
esa comunidad, todos, la mayoría, donaba un riñón, donaba, era, y entonces así lograban mejorar sus condiciones de vida. Entonces, claro, lo que uno dice, y hasta dónde se resguardaba la integridad de esa persona, hasta dónde esa persona sabía cuáles eran los cuidados que luego tenía que asumir, etcétera. Está la prohibición de toda publicidad. Por eso es que hace unos años atrás, uno, inclusive lo vimos una vez en la universidad, en una facultad en donde el público es eminentemente femenino, se veían rótulos que decían que se buscaban jóvenes donantes de óvulos. Y entonces eso requirió de una intervención. Y decir, epa, eso no se puede hacer porque ahí estamos precisamente quizás valiéndonos de la necesidad de algunos. Entonces es distinto que yo vaya a conservar unos óvulos por tal o cual motivo a que yo esté donando mis óvulos porque me van a dar X monto. ¿Ok? Y a lo mejor sin que ni siquiera se le hablara de los riesgos que esto significa. Indica firmemente que el equipo que va a participar en el trasplante debe de inhibirse, o el equipo evaluador debe de inhibirse de participar si hay alguna duda de que la donación no sea altruista cuando son donantes vivos. ¿Ok? Está prohibida la remuneración superior. Nadie puede cobrar más de lo que se cobra, digamos, por una cirugía convencional o normal de esas características, una cirugía renal, si en caso de un trasplante, para precisamente evitar a veces manejo que a lo mejor dame a mí el riñón en vez de a tal persona. La donación altruista es solamente para familiares, ¿no? Solo familiares. Llega, la ley define hasta qué rango puede llegar. Una de las cosas que nosotros vimos en un estudio que se hizo aquí con una de las egresadas de la maestría es que no estaban considerando solo familiares, sino que inclusive se estaban empleando de la persona y siempre quedaba la duda si había algún, algún sí. Entonces, bueno. Y luego, a la hora de ofertar los órganos, de asignárselos a quién se le van a dar, las recomendaciones que debe ser en función de la necesidad médica, ¿ok? Nunca por motivo financiero. Es decir, sí, por eso es que, por lo menos aquí, cuando todavía funcionaba la UNTV, ellos tenían una evaluación integral de la persona. Y entonces decían, bueno, preferible que sea una persona con algún nivel de formación, preferible que las condiciones de vivienda garanticen algún nivel de seguridad, preferible que tengan familiares para que sirvan de apoyo. O sea, tenían una serie de condiciones. Se hablaba de cierta edad porque también se sabe que la edad tiene... Pero entonces, claro, eso fue manejado más bien como... Ahí hubo mucha manipulación de la información y lo que comenzó a decirse era que esa discreción no era tanto médica, sino que se estaba haciendo era por amiguismo o por remuneración. Lamentablemente, nosotros teníamos un sistema que funcionaba, que lográbamos, bueno, nosotros tenemos por lo menos aquí posgrados de enfermería nefrológica y esa era una experiencia que muy importante para nuestras cursantes de posgrado y que garantizaba y ellas podían ver cómo se manejaba un paciente. Entonces, claro, lo que ahora ya no lo podemos ver y entonces ahora puede ser alguien muy joven y bueno, ya vemos las cifras de cuántos niños han fallecido por no haber tenido el chance de, de un trasplante. Ahora, siempre los aspectos éticos han estado relacionados en función del tiempo. Antes del año 75, los aspectos éticos eran fundamentalmente los relacionados con la experimentación en seres humanos. Luego, cuando ya el trasplante fue tomando más solidez desde el punto de vista técnico,
Entonces ahí era necesario definir qué era la muerte, qué es muerte encefálica, ¿ok? Porque no podemos dejar que se dé la muerte fisiológica que estamos acostumbrados, porque ya perderíamos la elegibilidad de los órganos. Entonces, fue necesario primero definir qué era muerte encefálica, criterios para poder decir, este es un candidato para donación. Y así fue como se dieron las primeras normativas. Y había que manejar también muy bien lo que era la relación riesgo-beneficio, costo-beneficio. Un ejemplo, ya ahorita no tengo relación porque habría que llevarlo en dólares, pero un ejemplo, siempre se dice, ¿cuánto me cuesta tener a un paciente en diálisis? ¿A cuánto me cuesta un trasplante? ¿Ok? Entonces, si yo voy a hacer mayor énfasis en los trasplantes, ¿cuántas otras acciones de salud estaría sacrificando? Entonces, por eso es que esto es un aspecto que tiene que ser abordado por los que gestionan la salud de un país. Y luego, cuando ya apareció la ciclosporina, entonces vino el problema ético, más bien estuvo con la escasez de recursos y de órganos. Entonces, el poco órgano que yo consigo, porque tampoco existe una cultura para la donación, entonces, ¿a quién se lo vamos a dar? Entonces, tratar de buscar que sea para el que tenga mayores posibilidades de aprovechar el mayor tiempo esa oportunidad que recibe, ¿no? Claro, cuando uno habla con un paciente trasplantado, eh, su calidad de vida cambia. El ser trasplantado le lleva, le ocasiona alguna carga, pero eh, en la relación de aquel que depende de una diálisis diaria o interdiaria con la independencia que logra el trasplantado, ellos dicen, no, no hay cambio. ¿Okay? Entonces, fíjese, cuando con la primera, los primeros aspectos bioéticos, cuando era la de la experimentación, tiene que ver con todo lo relacionado con la investigación científica. Eso es lo que ustedes van a ver en la próxima clase, en la próxima asesoría, que son los aspectos éticos de la investigación. Esto es una larga historia, desde lo que es consentimiento, que se les hable y se les plantee de los riesgos, de los beneficios, de todo lo que implica esto. Eh, Cuando surgió el tema de definir la muerte encefálica, fue después que ya teníamos unidades de cuidados intensivos, fue necesario definir muy bien qué era la muerte encefálica, cómo se iba a diagnosticar y preparar tanto a los profesionales como al público para saber interpretar. Y fíjense que esto es un aspecto que todavía no es fácil, porque era lo que decía Christopher hace rato, de que para el familiar él está respirando. Para él no es una gran, o sea, él no va a diferenciar que esa respiración o esa ventilación está dependiendo es de un equipo, que no es la de él. ¿Okay? Entonces, claro, eso hay que, requiere también de toda una preparación. Ahora, con respecto al consentimiento, eh, con los libros van a encontrar diferentes tipos de consentimiento, pero estos dos son como los más, digamos, los más manejados. El presunto fue el que ocasionó en este país unas grandes discusiones. El expreso es la persona que escribe, yo soy donador. Cuando yo era joven, se daban muchas campañas para que uno autorizara ser un donador voluntario y uno cargaba hasta con un carnet que decía yo soy donador. Y de eso surgieron muchas películas de la confabulación para matarte, para conseguir órganos, etc. Pero también tenemos el consentimiento presunto. Este consentimiento presunto que es lo que vino en la última ley, la última modificación de nuestra ley de trasplantes, que plantea que si tú no te niegas, se presume que tú lo apruebas. Porque muestra, creo que se considera. Si no expresó nunca
su negativo. Se considera que, bueno, como no se negó, es porque él está de acuerdo. Pero entonces, esto significa también un aspecto cultural muy importante, porque, repito, estamos en una sociedad donde poco se habla de la muerte, ¿ok? Y un joven puede estar en una moto, puede estar haciendo muchas cosas y no necesariamente cuando se monta ahí o que está montándose en parapente o que está, él está pensando que le puede pasar un desastre, ¿ok? Entonces, claro, culturalmente esto habría que hablarlo si de verdad nos interesa respetar la autonomía de la persona. Esto generó mucho cuestionamiento y a la larga nunca se cumplió. En algunos países, a ciertos miembros de la sociedad eh, ni siquiera se les da la posibilidad de decidir, sino que un ejemplo, si es un presidiario, se considera, además, se le asigna que él es un donante. Entonces, fíjense, son cosas que tienen mucho que ver con cuál es el estilo político o filosófico por el cual se guía un país. Ahora, cuando se habla de donantes vivos, los órganos tienen que ser pares o en el caso de un órgano impar, este tiene que ser regenerable. El mejor ejemplo es el hígado, ¿ok? Y porque, claro, si es no regenerable, entonces hay que saber muy bien hasta dónde, porque tú no puedes hacerle un daño a una persona. Saber que siempre se va a proteger al otro, que siempre debe ser voluntario, aplicado bajo los mayores criterios de justicia y que toda donación sea altruista, por afecto y no por fines económicos. ¿Qué sucede? Estamos ante una escasez de órganos, entonces se plantea que hay que hacer campañas para fomentar la donación de los donantes cadavéricos, ¿ok? Que este tema sea tratado públicamente de tal manera que se propicien momentos para que la gente exprese qué es lo que estaría dispuesto y que hayan convenios, haya legislaciones y convenios para eh, garantizar precisamente que el uso de cualquier órgano que se obtenga sea realmente con indicaciones médicas. Eh, sí, por lo menos aquí aquí si llegáramos a tener un órgano, póngale disponible. Yo fui donante voluntaria desde muy joven. Ya a esta edad no es mucho, pero por lo menos me hubiese pasado antes todavía, eh, digamos, con posibilidad de ser una buena donante. Y si aquí no existe una campaña, entonces esos órganos se pierden, aunque uno sea donante. Entonces, por eso es que esto tiene que ser parte de una opción, ¿ah? De un sistema. Sí, de un sistema integral, sí. Ok. Organización Que de verdad estudie y conozca esto con visión de realidad. ¿Okay? Hoy en día, ante una escasez de recursos económicos, entonces también hay que legislar, hay que controlar que no sean los que más tienen recursos los únicos que tengan acceso a esto, que es parte de lo que está pasando ahora. El que tiene dinero se va a un país en donde pueda conseguir el trasplante. El que no le toca quedarse sin esa opción. Entonces, un ejemplo plantea que hay un compañero médico, neurólogo, que se tuvo que ir del país porque llegó un momento que ya no podía hacerse la diálisis y se fue a Estados Unidos con su hijo, que también es médico, y allí hubo compatibilidad con la esposa le donó el riñón y allá sí tiene las medicinas, está perfecto. Pero ¿cuántos de los venezolanos que necesitan un trasplante pueden hacer eso? Yo conozco gente que ha muerto ¿Sí? Por no tener la opción. Ok, entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que las empresas aseguradoras deberían considerar este aspecto. Nosotros ahorita ya sabemos, o sea, casi que entre letras chiquitas prácticamente tú pagas, pero a la hora de la chiquita ya
no tiene mucho menos pensar en un trasplante. Entonces, y luego sopesar muy bien las ventajas entre trasplantes y diálisis, ¿ok? Pero de ahí también que dentro de las diferentes terapéuticas de diálisis se tengan aquellas que promuevan los mayores mm, niveles de independencia de la persona y que representen el menor impacto para cada uno de ellos. Entonces, por lo menos después que nosotros en el país teníamos un sistema de diálisis peritoneal tan bueno como el que ofrecía Baster, Sí, lo perdimos. Lo perdimos y entonces ahora prácticamente la única opción es la hemodiálisis. Yo sé, ya vemos, yo tengo alumnas, aquí tenemos el posgrado, entonces yo tengo alumnas que me cuentan que de repente, profe, una hemodiálisis que se debería hacer entre 4 o 5 horas, aquí la estamos sacando hasta en 2 horas, porque atrás está el otro paciente. Entonces, y cuando uno pregunta cómo se está dando la técnica, cómo es que se da el tratamiento del agua, todo y los equipos, uno dice, ay Dios mío, Dios es muy grande. Entonces, claro, ¿qué aspectos éticos están aquí presentes? La justicia y la calidad de vida. Ahora, otro aspecto importante desde el punto de vista bioético que tenemos que tener presente es cómo se maneja la información en los medios de comunicación. Yo digo que en esto sobre lo que son los trasplantes, poco ha ayudado el cine, porque el cine, lo que te vende casi es la parte dramática, pero no, entonces hay películas así como Señor Q, ese no, esa no es tan vieja como La muerte le sienta bien. El señor Q, no lo recuerdan. Es un señor que el actor es Washington, el actor tan bueno de ese Washington. Pero claro, es una novela tipo Hollywood que tiene que buscar un donante para la esposa, ¿eh? para el hijo. Para el hijo. Y entonces él llega y secuestra un hospital y él pretende que ahí le saquen el corazón para que se lo pongan al hijo, pero es un drama hollywoodense, ¿ok? Y resulta, John Q. Y entonces resulta que cuando ya él apuntándole al cirujano, o sea, una cosa así como que traída por los cabellos, ya para que le saque el corazón y se lo ponga al hijo, sin estudio de nada, se muere, hay un accidente y un hombre joven y es compatible con el hijo, y entonces no le sacan el corazón al famoso señor Q. Y entonces yo digo, ese tipo de película te hace que la gente crea que es fácil conseguir un corazón y ponérselo al otro, ¿ves? Entonces, usa de las tarjetas de soy donador. Mi papá vio la tarjeta y después no la quemó como cuando los católicos quemaban las brujas, porque decía, si yo tengo esta tarjeta y me la ven, a mí me van a matar. así Sí, que sí. esa es la realidad, que Sí. realmente no se maneja bien La información. Bueno, en mi época de joven, yo no la quise ver en la película Coma. Entonces era eso. Hubo toda una mafia entre los estudiantes de medicina y entonces era que mataban a los pacientes. Pero sin ir muy lejos, la novela que puso en Netflix, ¿cómo se llama? Padrón. ¿Ah? Padrón. Padrón. Ajá. Que hace una novela de, bueno, ¿la bien? Pero fue muy famosa, yo sé más o menos de qué va. Que es Trata eso, un robo de un corazón. robo de ¿Oh, sí? un corazón, de una mafia, matar a una mujer y se la ponen a otra, y la mujer de un mafioso que a su vez fue el que hizo todo eso. Imagínense. Sí, entonces, por eso es que se dice que deben de haber relaciones con todos los medios de comunicación para explicarle el daño que puede hacer este tipo de actividades,
cuidar de que siempre, en caso de que haya una donación, que se respete el anonimato del donante y el del receptor. La película de Almodóvar, creo que es Todo por mi madre, ¿o cuál? Permiso. Ya no, bueno, es una película de Almodóvar. Vaya, la película de Almodóvar es que la enfermera se conmueve y termina avisándole a la madre quién fue el donador de, creo que del corazón también. Entonces uno dice, ya va, o sea, ese tipo de cosas, no, no señor, eso además de inmoral, este, poco ayuda, porque más bien generan un manejo inadecuado del duelo, unas relaciones de dependencia que no favorecen a nadie. Entonces, todo eso tiene que ser tratado. Por eso que sí tiene que ser una posición del Estado, de todo un sistema que trabaje en función de lo que esto necesita. En eso era muy cuidadoso la UNTV. Este, los conflictos en las familias del donante, este, evitar la extorsión. Entonces, bueno, por eso es que tiene que haber campañas a favor de los trasplantes, pero de los trasplantes y de la donación de cadáveres, proveniente de cadáveres. Y más bien hablar de luchar por la vida y no gastar todo este esfuerzo en cosas que poco nos ayudan. Con respecto a las iglesias, a las diferentes iglesias, en línea general suelen ser aceptadoras de los trasplantes, por lo menos los más, así como que los más fuertes, que son los testigos de Jehová. Claro, ahí hay el grupo más ortodoxo y están los más liberales, ¿no? Ellos por lo menos plantean que si proviene de un cadáver, serían menos resistentes a recibir un órgano, porque ellos el vínculo de lo sagrado lo tienen es con la sangre, ¿ok? Y si es un cadáver, entonces ya no le estoy, no es la sustitución de la sangre de Dios, ¿ok? Aceptan sangre, pero sí órgano. Sí, sí. Los menos, claro, pero es que no necesariamente saben lo que implica el trasplante, ¿ok? Pero entonces la cuestión es la connotación que se le da a la sangre, ¿ok? Y claro, repito, los menos ortodoxos, ¿no? Con respecto al judaísmo, ahí están los dos extremos, los más tolerantes y están los ortodoxos. En la iglesia católica, en las cristianas, las evangélicas, la anglicana, la protestante, el mismo budismo zen, lo ven como un hecho de amor, ¿ok? Entonces, ellos son precisamente los grupos más, son mormones, los del Islam, eh, se lo dejan mucho a lo que la persona decida. Aunque ellos no practican mucho eso lo de la libertad, pero bueno, pero por lo menos es lo que, digamos, como uno se podría manejar. Quizás nosotros aquí no vemos tanto este tipo de situaciones, pero es algo interesante de conocer. Aquí en Venezuela, fíjense, aquí en Venezuela tenemos una ley, eh, la del año 92 excluía cabellos, uñas, sangre y componentes como varios óvulos y esperma. En el artículo 2 daba una definición de muerte clínica que era, más bien podía dar lugar a confusión. Eh, Ajá, imagínense, la prohibía porque podía causar la muerte, pero eso es no considerar todo lo que son los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Exigía que tenían que ser pacientes consanguíneos, que deben ser mayores de edad, a menos que se trate de un pariente. El artículo 13 y 14 hablan del consentimiento y de la posibilidad de rechazar esa donación, o sea que el consentimiento podía ser echado para atrás. El artículo 16 era enfático cuando no se presumía la voluntad, ¿ok? O
sino o la daba o no se podía presumir. Y el artículo 26 hacía énfasis en la necesidad de la educación y para de esa manera mejorar la respuesta de la población. Eh, ok, con la reforma del 2011 cambia también la definición de muerte, ya se incorporan células. El artículo 27 se refiere a la donación presunta, que lo dice así: toda persona mayor de edad civilmente hábil a quien se le haya diagnosticado la muerte se presumirá donante de órganos, tejidos o células con fines terapéuticos, salvo que existiese una manifestación de voluntad en contrario. O sea, aquí es donde se habló del consentimiento presunto. Esto se esperaba que fuera a ser la respuesta para poder encontrar más donantes cadavéricos. Lamentablemente, o no sé si más bien, no sé si más bien fue adecuadamente, pudo más la tradición de que tenían que autorizar, y mientras estuvo funcionando la ONTV, siempre se cuidó de que la familia la autorizara. Solo que antes de que, o sea, después del 11 ya comenzó la crisis del país, y entonces la negativa de donación estuvo más vinculada con la rabia de los familiares, porque muchas de esas muertes eran violentas, eran, eran muertes no, o sea, más por causas sociales, por el AMPA, por... Entonces, esa rabia eh, llevó a que se rechazara mucho la donación. Entonces, bueno, no, o sea, que no se logró lo que se esperó. Han comprado 2015, todavía funcionaba más o menos la ONTV. Y en el hospital hacían comentarios a los amigos que andan buscando, porque había muchos pacientes politraumatizados, casos pánicos que quedaban conectados con la hipertensión. Claro. O sea, y en la unidad politrauma estaba pegado: si hay un paciente candidato, por favor llame a los siguientes números. Y pasaban, estaban, o sea, más o menos hasta el 2016 todavía. Sí, nosotros, ONTV nos dio a nosotros aquí en la escuela muchas orientaciones, porque se suponía que enfermería es una de las primeras para poder identificar, digamos, ese candidato, ¿no? Pero sí, así como a nosotros nos llamaban casi que Samuro, también van surgiendo ese tipo de, de comentarios que poco ayudan. Es que es terrible. Pero bueno, ahora, ¿qué se plantea? Que tenemos mucho que hacer. Claro, cuando uno habla de un trasplante, es porque lamentablemente han fracasado una serie de acciones promotoras de salud que deberían significar la gran inversión por parte del Estado. Yo diría que los pocos avances o lo que se ha conservado en medicina es más por motivación de individuos o grupos privados, porque de parte de... Sí, no ha sido mucho. Bueno, entonces fíjense que se recomienda más educación para la salud, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos sabemos, o no, no todos sabemos, nosotros los del área de la salud sabemos que a partir de los 30 años comienza un proceso natural de deterioro. Pero entonces, bueno, ¿por qué no educar a la población sobre estos estilos de vida saludables? Eh, Establecer programas de promoción de la salud y detección precoz de alteraciones y factores de riesgo. Mire, esto es asombroso. Nosotros con el posgrado de enfermería nefrológica se hacen campañas de detección de casos de riesgo. Y por lo menos el último que hicieron en el Centro de Servicio Médico de los Empleados de la UCB, ¿no? Estamos hablando de la UCB, en donde está la carrera de medicina, enfermería, nutrición. Bueno, y resulta que si ese día atendieron 20 personas, mínimo en 15 ya había claros signos de deterioro.
Entonces la gente no lo sabe, ¿ok? Entonces, y eso existe, y eso son evaluaciones que puede hacer enfermería, ¿ok? Y entonces, como ellos dicen, es una, pero son los hábitos, pero es que a veces nosotros mismos, a veces nosotros somos profesionales de la salud, pero no tomamos agua. Nos gusta quizás, eh, exacto. Entonces, claro, o sea, bueno, justo una profesora nuestra que sabe de eso todo lo que se puedan imaginar, que es un coquito en ese tema, terminó con unos cálculos que requirieron de una intervención renal porque llegó a tener cálculos de tal tamaño que estuvo a punto de perder riñón. Y, ¿ah? Y cuando yo estaba pendiente, tienes que saber cuáles son las características del cálculo. Recuerda que vas a seguir estilos de vida, Estilo de vida. poca ingesta de agua. Le encanta, eso sí, a esta compañera le encanta, y es una muchacha, le encantan los refrescos, le encanta el pepito, le encanta, le digo, bueno, tu vida Todo tiene que cambiar. qué veneno. Entonces, pero eso se logra con campañas de educación, ¿ok? Definir protocolos de actuación en las unidades de emergencia y cuidados intensivos y que no lo sigan llamando SAMUROS, porque qué tristeza, ¿ok? Estimular las investigaciones en áreas alternativas. En esto se ha progresado mucho, mucho, mucho. Lo último de las cosas que a mí me maravilló es que un ejemplo, ya aquí en Venezuela, a nivel del IBIX, ya habían logrado la generación de vejiga en laboratorio Sí, por el crecimiento celular. sí. Entonces, oye, cuando uno dice, ojalá que sigan los avances por ahí, y claro, ligando que siempre haya iguales opciones o más o menos para todos, ¿ok? Revisar y participar, eh, siempre, siempre asesorar a los pacientes sobre cómo están. Yo les daba el ejemplo de la sardina y del pescado salado. Algo que para nosotros es obvio, no necesariamente lo es para un paciente o un familiar. Para mí, todo esto del trasplante, y ojalá que lográramos transmitirlo de esa manera, ¿ok? Es una manera de transformar el dolor y el sufrimiento en paz, en una sensación de verdad, de vida, ¿ok? Entonces, claro, esto significa todo un cambio, pero bueno, somos profesionales y ojalá que lo logremos.